Malos tiempos para la lírica, como decía Bertolt Brecht. La situación es cada vez más compleja y más inestable. Hay una sensación en la que parece que cada día escala todo un poco más, hasta que llegue un día que una gota haga rebosar el vaso. Si es que no ha llegado ya esa gota, porque el brutal atentado del viernes en Moscú es muy probable que marque un antes y un después, como en 1914 lo marcó el atentado de Sarajevo. Atentado que desencadenó una serie de respuestas que dieron inicio a lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial. Como venimos viendo desde hace tiempo, el mundo y en especial Europa se están preparando para la guerra, y de forma acelerada, muy acelerada. En Europa ya prácticamente han ganado la batalla del relato. Han conseguido que la población en general sienta que hay una amenaza real por parte de Rusia y que por tanto hay que prepararse para ello. Nos estamos preparando con una economía de guerra, como venimos contando aquí, pero hay cuestiones más concretas, como varios países de Europa que se están planteando la vuelta del servicio militar obligatorio, o Dinamarca, que ya tiene servicio militar obligatorio, pero ahora incorpora también a las mujeres. Un caso curioso es el de Suecia, un país que desde la Segunda Guerra Mundial se había mantenido neutral en cuanto a bloques militares, en cuanto a pertenencia a bloques militares. Y durante muchos años, si a algún político sueco se le ocurría plantear la entrada de su país en la OTAN, ese era el fin de su carrera. Nadie quería oír hablar de eso. Por tanto, no estaba jamás el asunto en el debate político. Pero a raíz de la invasión de Ucrania han conseguido convencer a la población sueca de que la amenaza es real y que podrían ser invadidos por Rusia. Tanto es así que han votado a favor de entrar en la OTAN. Ya se ha oficializado la ceremonia de entrada y ahora Suecia ha puesto en marcha la estrategia Total Defense, una ley por la que cualquiera puede ser llamado a la defensa del país en cualquier momento. En el caso de Francia, Macron está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que Francia y la OTAN envíen tropas directamente a Ucrania, a luchar contra Rusia en Ucrania. Y en España, sin ir más lejos, la semana pasada, la ministra de Defensa, Margarita Robles, decía que los españoles no éramos conscientes del peligro que significaba Rusia para España y para Europa. Y como decía, han ganado ya la batalla del relato. La mayoría de la población en Europa percibe que hay una amenaza real por parte de Rusia, y eso significa que van a ir aceptando todo lo que se les plantee. Desde la entrada directa en la guerra de Ucrania con tropas, la vuelta del servicio militar allí donde fue abolido, esfuerzos económicos para reforzar la industria de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta semana hemos ido de escalada en escalada. Primero, los ataques de Ucrania a refinerías rusas con drones. Hemos hablado aquí varias veces de esa cuestión. Os comenté que no serviría para hacer colapsar la economía rusa, pero sí que haría subir el precio del diésel y de la gasolina, y que por tanto al final se beneficiaría Rusia y sería un problema para Occidente que tendría que pagarlo más caro. Bueno, 1 o 2 días después de comentar eso apareció una noticia muy interesante que venía a darnos la razón. La noticia decía que Estados Unidos pedía a Ucrania que dejara de bombardear refinerías rusas para evitar que el petróleo se disparase, y más en una época electoral de Biden. Esta noticia la puse en el canal del servidor de Discord que tenemos para los miembros del canal. Aprovecho para agradeceros a todos los que en YouTube os habéis hecho miembros del canal porque vuestra colaboración económica es fundamental para que este canal pueda seguir creciendo en calidad. Y a los que no sois miembros del canal os informo, por si os interesa, que además de ayudar al canal tendréis acceso a vídeos exclusivos y a un servidor de Discord donde conversamos y compartimos conocimiento. Hoy justamente también los miembros del canal tenéis un vídeo exclusivo en vuestra zona privada de miembros con un análisis de cómo está el oro y la plata justo en este momento. Bueno, como os decía, parecía que Ucrania había encontrado la forma de meter en un lío a Rusia, pero ya habíamos comentado que al final China tenía capacidad de refinar el crudo de Rusia, por lo que económicamente solo sería un problema real para Occidente. Aunque evidentemente que bombardeen refinerías dentro del territorio ruso a 800 kilómetros de la frontera era algo que a Putin le hace mostrar una debilidad, de que no pueden parar esos ataques. Y también comentamos que si Ucrania conseguía armas más potentes, podíamos ver una lluvia de misiles sobre refinerías rusas que fueran más devastadoras que lo que habíamos visto hasta ahora. Por lo tanto, esa situación ya estaba generando una escalada mayor porque Putin de alguna manera tendría que responder. Pero Estados Unidos obligó a Ucrania a cambiar de estrategia precisamente por ese miedo a que el petróleo y el diésel se dispararan. El brutal atentado en Moscú en una sala de conciertos que ha dejado al menos 133 muertos, más de 100 hospitalizados graves y una enorme cantidad de heridos. Y a partir de ahí empieza el problema grave, muy grave, en cuanto a riesgo de escalada en la guerra. Los primeros en hablar sobre autorías fueron los Estados Unidos, para decir que ellos estaban convencidos de que no había sido Ucrania. Que además, el 7 de marzo, la Embajada de Estados Unidos en Moscú había alertado de la posibilidad de atentados por parte de extremistas en Moscú y pedían en un tuit a sus ciudadanos que, desde entonces, desde ese 7 de marzo, que evitaran grandes reuniones los viernes y sábados por ser los días de mayor temor a un ataque terrorista.
Y Estados Unidos no solo exoneraba a Ucrania, sino que culpaba directamente al Estado Islámico. La respuesta rusa vino por parte de María Zaharova, portavoz del Ministerio de Exteriores, diciendo lo siguiente. La Casa Blanca dijo que no ve ningún indicio de que Ucrania o los ucranianos estuvieran involucrados en el ataque terrorista en Moscú. ¿Sobre qué base los funcionarios de Washington sacan conclusiones en medio de la tragedia sobre la participación de alguien? Si Estados Unidos tiene o tuvo información fiable sobre este asunto, debe de ser entregada inmediatamente a Rusia. Y si no existen tales datos, entonces la Casa Blanca no tiene derecho a conceder indulgencias a nadie. Esa fue la respuesta oficial de Rusia frente a las palabras de Estados Unidos. Poco después el Estado Islámico reivindicó el atentado. Y más adelante Rusia vinculó el atentado directamente con Ucrania, informando que detuvieron a varios terroristas que huían en una furgoneta hacia la frontera con Ucrania para ser extraídos allí por los ucranianos. Y para echar más leña al fuego, Ucrania culpa directamente a Rusia del atentado. Así que las cosas están de esta forma. Estados Unidos dice que no fue Ucrania y que fue el Estado Islámico. El Estado Islámico dice que fueron ellos. Rusia dice que lo del Estado Islámico es propaganda y que fue Ucrania. Ucrania dice que fue Rusia. La verdad nunca la sabremos, y poco importa al final la verdad de cara a los acontecimientos que se pueden formar. Lo importante es el relato que cada parte construya. Cuando el atentado de Sarajevo en 1914, en el que asesinaron al archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, la realidad es que nunca se pudo probar fehacientemente la autoría real de quién estaba detrás del atentado. Pero, aunque no se pudiera probar, el Imperio Austrohúngaro culpó a Serbia y le declaró la guerra. Y eso, en base a las alianzas, fue desencadenando una sucesión de respuestas militares cada vez más amplias que terminaron en lo que conocemos hoy como la Primera Guerra Mundial. Como veis, no hace falta conocer la verdad o poder probarla para desencadenar los acontecimientos. Y el problema hoy con lo que está pasando es el siguiente. Rusia ya ha determinado que el atentado tiene que ver con Ucrania. Es verdad que vincularlo con Ucrania todavía es una acusación en cierto modo vaga. No quiere decir que lo esté vinculando con el gobierno de Ucrania, con el Estado ucraniano. No olvidemos que en Ucrania hay incluso milicias islamistas que han ido allí a luchar contra los rusos, y por tanto, incluso podría salir un ataque terrorista desde Ucrania sin que tuviera que ver con el gobierno ucraniano. Pero si Rusia acaba culpando al gobierno ucraniano de estar detrás del atentado, tendrá que tener una respuesta, y sería una respuesta brutal, porque además la imagen de Putin como garante de la seguridad en Rusia habría quedado muy tocada. Si Rusia da una respuesta brutal a Ucrania, es probable que sea el momento en que Europa o la OTAN se impliquen, puesto que no están reconociendo que Ucrania tenga que ver con el atentado. Así que dirán que Putin sabe que no fue Ucrania, pero que utiliza el atentado y el dolor para intensificar la guerra, y que por lo tanto hay que pararle. Y así ya estaríamos entonces en la escalada brutal. Hay una máxima que dice que en la guerra la primera víctima es la verdad, y así es. La verdad nunca hace falta para que se dé el siguiente paso en el tablero, solo hace falta un relato. Y el relato ya está en marcha. 2 relatos concretamente, uno por cada parte. Por parte de Rusia el relato es que Ucrania está detrás del atentado. Por parte de Occidente, que Rusia utilizará el atentado para intensificar su guerra en Ucrania sin que Ucrania tenga absolutamente nada que ver. Los 2 relatos son incompatibles el uno con el otro, solo llevan al enfrentamiento total. Así que estamos en un momento complejo y complicado. Iremos viendo poco a poco cómo se desarrollan los acontecimientos. Mientras tanto, espero vuestros comentarios y sobre todo, cuidaros. Nos vemos en un próximo vídeo.